Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa estaremos conversando con Claudio Fermín, dirigente político, ex candidato presidencial, ex parlamentario, ex alcalde de Caracas. Tienes unos cuantos ex acumulados, ¿no? Pero tienes presente porque estás haciendo activismo político siempre, Claudio. Estás por todo el país. Sé que giras mucho por Venezuela. ¿En qué anda Claudio Fermín? Acabo de llegar del Zulia, voy con regularidad y aprovecho para agradecerle a la Universidad Rafael Urdaneta la gentileza que tuvo de invitarme para reflexionar sobre el 23 de enero. Y fue una jornada extraordinaria y no solamente pues, en los ámbitos políticos. Vladimir se pone este tema como centro de la agenda, sino que ya está en los escenarios académicos, en los escenarios comunitarios. Ya el país va madurando sus grandes hitos y sin duda que el 23 de enero fue uno de ellos. Pero ciertamente ando de visita por el país con mucha frecuencia. En esas visitas, ¿qué le planteas tú a la gente y qué te plantea la gente, Claudio? Eso es importante. Yo he venido insistiendo en que toda esta convicción que el país tiene de estar mal dirigido, no hay producción, ya no hay dinero con que importar, los homicidios se multiplican, ya son 26.000, hemos llegado a 26.000 el año pasado, 25.000 el antepasado. Ya no es una sensación, hay una convicción por parte de muchos sectores de la necesidad del cambio. Y yo insisto en que con el cambio no se puede jugar. Esto no es un juego de niños. Hay que ir a planteamientos con los pies sobre la tierra. Y si usted va a plantear una candidatura presidencial, debe estar claro que eso es para el 2019. Si usted va a plantear un referendo revocatorio, debe saber que solo puede iniciar la recolección de firmas a mediados del año 16. Si usted va a plantear una Asamblea Nacional Constituyente que tiene sus bondades y sus atractivos, tiene que recoger no solamente cantidad de firmas, sino que ponerse en manos de quien las procese y no sabe qué fecha podrá instrumentarse ese proceso, terminarse. Pero en cambio, este año 2015, este año tendremos elecciones para la Asamblea Nacional. Y yo he venido planteando que esa es una manera, es cierta, esa es una manera con los pies sobre la tierra de promover un cambio, porque requerimos de una Asamblea Nacional que discuta los problemas del país. Yo, lamentablemente, pues he visto que en esta Asamblea los grandes problemas del país se evaden, no se concentra la discusión en ellos. La legislación es muy pobre porque, fíjate, de los 14 años que estuvo el presidente Chávez en su oficina, él estuvo habilitado para decretar leyes durante 4 años y 10 meses de 14 años. Y el presidente Maduro ya estuvo 1 año decretando leyes. Así que a la función de legislar se le pasa por encima, igual que la del control del gasto. Yo creo que una Asamblea Nacional con otro perfil, que discuta los problemas del país, que tenga autonomía, sería una buena contribución para decirlo gráficamente, a quitarle poder a quienes abusan de él. Y por otra parte, crearía un clima, crearía una atmósfera política, Vladimir, en la que los ciudadanos podríamos convencernos a nosotros mismos que por encima del control institucional, por encima de las jugarretas, las vivezas, por encima de estos tecnicismos de la esgrima política, cuando la voluntad cívica se une, se pueden alcanzar triunfos. Así que yo he venido predicando la democracia, predicando que con la Asamblea Nacional vale la pena y sostengo además, y se lo planteo a todos los partidos políticos y a los ciudadanos activos independientes, que la mejor manera de escoger los candidatos es consultando al pueblo. Las primarias. Ahora, claro, Claudio, consultando al pueblo, porque es la forma de incentivarnos, es la forma de nombrar nuestros representantes sin ningún tipo de excepción. O sea, no que si aquí deben ir los jefes de los partidos o aquí alguien que reúne consenso. Es que ese es uno de los sesgos que tenemos que variar. Esa es una de las experiencias que hay que digerir. La Asamblea Nacional debe ser la representación nacional. La representación nacional son los sembradores, son los ganaderos, son los sindicalistas, son los buhoneros, son los intelectuales, los comunicadores, los deportistas, la gente que trabaja en las universidades, los investigadores y los políticos. Yo creo en la política. Los políticos hacen bien en estar en la asamblea, pero la asamblea no puede ser un monopolio
de los políticos Ahora, y mucho menos de los partidos políticos. ¿Cómo haces tú, Claudio, por ejemplo, un académico que decía, bueno, yo quiero ir a la asamblea, se postula a una primaria, pero no tiene maquinaria, no tiene recursos, ¿cómo hace? Pues yo creo que la madurez, creo mucho en la madurez de nuestro pueblo. Yo creo que la gente, en general, estamos cansados de la piratería, estamos cansados de la improvisación, y si una persona con altos quilates, con preocupación en el mundo de la producción, en el mundo de la ganadería, en el mundo de la industria, en el mundo académico, trabaja, porque no es solamente postularse, no se trata de un papel de vedette que uno pone su nombre, se trata de ir a convencer a la gente, para de que vote, compartir, claro. de tener un mínimo de humildad para predicar lo que uno cree. Y personas que tienen méritos y con ese reconocimiento, yo estoy seguro que lo respaldaríamos. Pero en todo caso, no solo que con las elecciones de base, las consultas a los ciudadanos, tendríamos una representación más diversa del país, no de los partidos, sino del país, donde los partidos y los políticos son muy importantes. Por ejemplo, ¿tú quieres estar en esa asamblea? No, yo no voy a postularme, no es el caso, es que yo creo que ese es el camino. O sea, no es un interés personal, es que yo siento que el país necesita hoy estar involucrado. Y fíjese, si usted quiere cambio, como es el caso, Vladimir, el caso mío, que yo creo en el cambio, creo que ya hemos experimentado unos métodos que han fallado, creo que hemos recorrido un camino que ha sido errado, de eso podemos hablar después, pero si yo creo en ese cambio, ¿por qué no experimentar algo que no hemos tocado? Que es cambiar la Asamblea. Porque aquí con la Asamblea Nacional en el pasado, los abstencionistas se la dejaron en las manos a una sola corriente política, al gobierno. Y luego se conformó un pacto entre partidos para proponer candidatos. Bueno, pero intentemos ahora poner los candidatos en manos de la gente, que sean los ciudadanos. ¿Y tú crees que en este momento los abstencionistas reflexionaron o pueden seguir siendo una masa grande que le ponga trabas a la posibilidad de que la oposición tenga una representación mayoritaria? Es que siento que los abstencionistas no es una actitud militante, no es que yo me meto abstencionista y lo soy por siempre, sino que hay razones que ahuyentan al votante. Si, por ejemplo, si 6, 7 personas, Vladimir, se sientan acá con la mejor buena fe, no discuto la buena fe, y esas 6, 7 personas pretenden ellos designar a los representantes de los poderes públicos. Ellos no solamente discutieron los nombres para los rectores del CNE, para los magistrados del tribunal, sino que ahora van a designar a los candidatos para 90 circuitos y para 23 entidades. ¿Qué sentiría la gente? La gente sentiría, bueno, eso es un problema de Villegas y Fermín, eso no es un problema mío. Entonces, el abstencionista no es alguien que lo es por adscripción, que lo es para siempre, lo es si las condiciones lo motivan para votar o para no votar. Por eso soy de quienes sostiene, y no me cansaré de pedirle a los partidos que reflexionen sobre eso, porque esto no es en su perjuicio, es en su beneficio. Sostengo que si usted incentiva a los electores, que si usted hace que los partidos muestren sus recursos. Los partidos tienen todos gente extraordinaria en las bases, en los sectores medios que están trabajando, pero la gente no los conoce porque los cogollos son como una especie de tapones y porque a veces las direcciones nacionales pretenden que la Asamblea Nacional sea simplemente la nómina donde se paguen sus dirigentes nacionales. Yo creo que eso hay que corregirlo. Así que yo sigo siendo convencido que las elecciones que tendremos para Asamblea Nacional este año debemos brindarle importancia, debemos atenderlas. Y segundo, las elecciones de base, las consultas a los ciudadanos son en bien de todos. Es para que todo el mundo se exprese, es para que tengamos mejores representantes, es para que combatamos la abstención, es para que de verdad esa Asamblea Nacional sea la voluntad de todos y no el arreglo de un pequeño grupo. Claudio, hay gente que plantea que hay que cambiar el gobierno. Y hay gente, bueno, que apoya al gobierno, pero también hay gente que cree que el gobierno debe cambiar. ¿Qué crees tú que es lo más factible que ocurre en Venezuela? ¿Crees que es factible que el gobierno cambie, que reoriente su rumbo? ¿Crees que no va a cambiar? ¿O crees que se va a imponer la idea pues, de que la salida es cambiar al gobierno por la vía democrática, por supuesto, como tú lo has planteado? Porque hay otros que tienen otras vías, ¿no? Vladimir, hay otros que plantean otras agendas. Tenemos primero que sincerarnos. Fortunosamente somos nada más 30 millones de habitantes. Venezuela cabe en Ciudad de México. Somos un país en el que es una cosa mágica, todos nos conocemos de una u otra manera. Entonces comencemos por hablarnos con franqueza. El presidente Maduro, por ejemplo, denuncia la conspiración económica, el golpe económico. Y creo yo, con toda franqueza, no solamente lo pido, lo reclamo como ciudadano, sino que lo propongo de buena fe para que, a ver si nos entendemos.
El presidente tiene que hablar con la verdad. El presidente Maduro controla el Banco Central de Venezuela. El presidente Maduro controla la asignación de divisas. Los dólares los maneja el gobierno. El presidente Maduro decreta las leyes económicas porque estuvo habilitado para decretar leyes y fue él quien decretó las leyes de más penalizaciones, de más impuestos, de más control. El presidente Maduro dirige organismos públicos que hoy están al frente de industrias que fueron expropiadas, de fincas que fueron confiscadas y que fueron expropiadas otras. El presidente Maduro, además de eso, maneja el presupuesto nacional y dirige a los ministros del gabinete económico. Es decir, el presidente Maduro tiene toda la economía en sus manos y encima, justamente ayer, los diputados de la Asamblea Nacional resolvieron respaldar, la mayoría de los diputados, una investigación sobre la conspiración económica. Es decir, tiene un poder legislativo que sigue a pie juntillas lo que él diga. Entonces, Nicolás Maduro tiene control absoluto de la conducción de la economía. Mientras tengamos un hombre que tiene todas las riendas de la economía en sus manos, pero sigue utilizando el aparataje propagandístico, cadenas, minicadenas, el noticiario de la patria, todas las maneras de meterle a la gente conceptos en la cabeza, él sigue utilizándolo para decirnos a los venezolanos que aquí hay alguien que conspira contra la economía, si es que todas las decisiones las toma el gobierno. Entonces, es menester un cambio. Mire, hoy día en Venezuela no se produce casi nada y la mayoría de las unidades de producción están en manos del Estado. Hoy día en Venezuela, hasta ayer, como no se producía, eso se suplía con productos importados. Pero ahora no hay dólares que los controla el gobierno, no hay dólares para importar. Entonces se trancó el juego. No producimos y no hay dólares para importar. Y a eso hemos llegado porque nadie puede trabajar a pérdidas. El gobierno se empeña en creer que hay unos venezolanos diabólicos, infectados por el diablo, que aumentan los precios y especulan, todos son unos sinvergüenza, y que por eso hay que controlar y controlar. Mire, nadie trabaja a pérdidas. Ni quien produce, ni quien vende. Por supuesto, la especulación se combate. Ahora, ¿cómo combaten la especulación los países adelantados? Los países que han sido exitosos. Con producción. Con producción, haciendo que todo el mundo produzca, con competencia. Entonces, si yo, consumidor, veo que esto está muy caro y que me están esquilmando, me voy a la otra tienda y me voy a la otra. Aquí no. Aquí pretenden combatir la especulación persiguiendo a los productores y poniéndole unos precios ficticios. Entonces, el control de precios caprichosos debe ser rectificado. Segundo, los dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque los tiene todo el gobierno. Es decir, usted no tiene dólares, señor importador, señor industrial, porque el gobierno es el que los tiene y el gobierno los asigna según su parecer, que hasta ahora ha sido equivocado. Es verdad que el gobierno asignaba o asigna aún dólares a 6 bolívares con 30 céntimos para medicinas y alimentos. ¿Y por qué escasean? Si los asigna a 6.30. Es decir, el mecanismo es tan errado que ha quedado demostrado que el problema no es cuánto ficticiamente se le fije al dólar de precio, sino que es que el gobierno controla todos los dólares. Entonces, el control de cambio es un disparate. Es un disparate. El gobierno... ¿Cómo sería un disparate quitarlo de un solo golpe? Cualquiera de las medicinas, cualquiera de las terapéuticas que apliquemos, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero a cuenta de que 6, 7 señores del gobierno son los que dicen dólares para esto, dólares para aquello. Mira, aquí en Venezuela antes, te hablo ahora revisando data como sociólogo, antes nosotros podíamos hablar del sector manufacturero, del sector petrolero, del sector agropecuario, cuál tenía más rendimiento. Esos cánones de estudio de la economía cambiaron. Ahora en Venezuela hay 2 tipos de sectores económicos, los que tienen dólares y los que no tienen. El gobierno hace exitosos al que quiere y hace fracasar a quien no quiere. Es un mecanismo perverso. Entonces sí hay que revisar, hay que acabar con los controles de precios caprichosos, hay que acabar con el control de cambio, hay que acabar con una política petrolera que regala el petróleo y que lucha por el precio cuando todo el mundo, los sauditas, los cataríes, todos están luchando, los cubaitíes, por el mercado y Venezuela sigue luchando por el precio. Venezuela está quedándose aislada. Entonces, tiene que ser modificado el presupuesto. Este presupuesto del año 2015 lo calcularon en base a $60 el barril de petróleo y llevamos por 38.90. Entonces, uno observa al presidente Maduro. Bueno, hablo por mí. Yo observo al presidente Maduro y lo que más me preocupa es que yo lo veo completamente inerte. Yo veo al presidente Maduro tranquilo. Es decir, el presidente Maduro creó unas expectativas de anuncios, Vladimir. Y el gran anuncio que hizo
fue sigamos haciendo lo mismo. Eso es un error.